Buenas noches, hermanos. El día de hoy tendremos algunas observaciones sobre el animismo y su significado dentro de la Umbanda, así como también dentro del trabajo kardecista. Vamos a ver cuándo sucede, cómo sucede, si es bueno o si es malo. Entonces, para inicio vamos a ver el concepto. El animismo es la intervención de la propia personalidad del médium en las comunicaciones, colocando algo de sí mismo en los mensajes transmitidos desde el plano extrafísico. Es el médium contribuyendo a la incorporación inconscientemente. Esto quiere decir sin querer. Cuando esto ocurre, y siempre ocurre, el médium incorpora sus ideas y pensamientos sobre la vida, sobre cuestiones religiosas y finalmente interfiere positiva o negativamente, sin la intención de dañar al consulente. Al inicio del desarrollo, el médium siente la presencia de las entidades. En ocasiones realiza algún gesto o posición corporal característica de ellas, como por ejemplo golpearse el pecho como un caboclo o inclinarse como un preto velio. Pero su psique está al 100% activo y tiene el control de la manifestación. A medida que avanza el desarrollo de este medio, aprende a contener su animismo, o sea, sus pensamientos que no se mezclen con en el momento de la incorporación con los de la entidad y deja que la mente de la entidad trabaje cada vez más. Los mediums que incorporan totalmente inconsciente son extremadamente raros, al punto de ser pocos en el mundo, es decir, sin ningún nivel de animismo, teniendo en cuenta que la primera persona que tiene que conocer a sus entidades es precisamente quien la incorpora. La mediunidad semiconsciente sería la más apropiada, la más recomendada. El medium manifiesta su animismo a un nivel suficiente para ser consciente de lo que hace la entidad y así recoger el aprendizaje necesario de la experiencia, sin interferir en el trabajo de la entidad e impedirle ayudar a las personas que lo rodean, ¿no? Ahora que hemos visto ya la definición y de qué se trata este tema del animismo, vamos a volver a algunos puntitos que acabamos de ver ahorita y hablar al respecto de cómo dos espíritus, medium y entidad, pueden trabajar juntas a la hora de la atención, ¿no? Pero vamos, para entenderlo mejor, vamos a destacar también algunos puntos a los que tendríamos que prestar atención dentro de este hecho que es el animismo. Entonces, como primer punto tendremos el objetivo de la incorporación en el terreno de Umbanda. Es el trabajo espiritual que realiza la entidad junto con el medium. Su enfoque es promover la limpieza, romper demandas, o sea, daños, ¿no? Le decimos en Umbanda demandas a lo que conocemos como daño, como maleficio. ¿Ok? Restablecer el equilibrio, sanar, energizar, comunicar lo que sea necesario en el momento y sobre todo ayudar al consulente a autoconocerse y amarse a sí mismo. Entonces, esto es el objetivo de la incorporación en un terreno de Umbanda. Como segundo punto tenemos la adivinación. Y ninguna entidad se va a centrar en estos asuntos de adivinación, ¿no? Como por ejemplo, dónde está tal persona, qué me va a pasar la semana que viene, me iré de viaje o no me iré de viaje, no me sacaré la lotería, no me sacaré la lotería. Eso es adivinación y las entidades no trabajan con adivinación. Sabemos que el mundo espiritual permite que se nos diga algo referente al futuro solamente si tiene un objetivo noble. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres encarnados, tenemos la mala costumbre de querer saber el futuro
para cambiarlo a nuestra conveniencia. Y recuerden que todos tenemos una programación existencial con la cual nos hemos comprometido antes de reencarnar y la que debemos dar continuidad y seguir tal cual es, o por lo menos lo más próximo posible a cómo nos comprometimos. ¿Para qué? Para que podamos ir evolucionando sin tener ningún otro débito que se nos origine, o entonces aquella pendencia que tenemos de resanar más adelante será mucho más fuerte y no nos hará ningún efecto positivo, porque nos pesará es tanto la prueba que a veces ni la vamos a conseguir pasar. Entonces, por ese motivo, la espiritualidad no nos permite ciertas cosas, sobre todo eso que le llamamos de adivinación del futuro, que es cuando te dicen tus cositas de lo futuro, que eso es lo que más nos encanta, ¿verdad? Para eso va la gente al centro y nosotros lo conocemos muy bien. Entonces, el medium adivino puede terminar perdiéndose en el mensaje y en lugar de comunicar lo que realmente le importa a la persona y que le traerá una mejora en su vida, inicia un espectáculo de adivinación, que en la mayoría de los casos, además de no hacerlo bien, no significa nada, puesto que la adivinación no hace parte del trabajo espiritual. Eso ténganlo bien presente. La adivinación no hace parte del trabajo espiritual, porque si no estaríamos pues arreglándole la vida a todo el mundo y sería entre aspas, porque no sabemos si la persona cambiará su programación, qué actitud tomará la persona con esa información que le damos. Recuerden que todos no tenemos el mismo nivel de crecimiento, de evolución para tomar buenas decisiones. Y si estamos viviendo experiencias en esta existencia es porque lo necesitamos. Si necesitamos una enfermedad, la necesitamos para crecer. Si necesitamos pasar hambre, porque lo necesitamos para crecer. No sabemos qué hemos sido en otras vidas y el por qué hemos venido con ciertas pruebas o también con ciertas regalías. ¿Por qué no? ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Cada vez que el medium, incorporado o no, quiere adivinar cosas, quiere hablar de cosas que no le pertenecen ni a la espiritualidad, va a equivocarse. Más aún si la intención no es dañina, no es vana, no es egoísta y cosas así. Todavía puede pasársele por alto y no asumirla como débito. Entonces, si lo hacemos, vemos muchos medios por ahí que se dedican a esto, adivinación, lectura de cosas, ¿no? Hasta del cuerpo, en fin. Son cosas de comercialización de mediunidad, que más tarde o más temprano ya sabemos lo que sucede, ¿no? Los guías espirituales se van y en su lugar van a venir los espíritus burlones, los quiumbas, que toman cuenta, se hacen pasar por entidades superiores y le van, sí, la mediunidad no se va, van a escucharlos, van a verlos, pero de acuerdo a lo que esos burlones, esos quiumbas quieren mostrar, ¿no? Soy fulanito de tal, y por ahí vemos personas que dicen que hasta hablan con Dios, con Jesús, que los incorporan, en fin. Son cosas que no suceden, déjeme decirle, no suceden, son espíritus demasiado elevados para que bajen y puedan incorporarse en alguien. Ningún medium humano está preparado para eso. Entonces, mucho cuidado cuando se trabaja con la mediunidad seriamente, no corremos el peligro de generarnos débitos, no corremos el peligro de perdernos en medio del camino y en lugar de cumplir nuestra misión haciendo la caridad a la cual nos comprometimos antes de venir, pues nos descarriamos, como les digo, y salimos del camino y nos vamos generando más cosas. Quiere decir, es una existencia perdida, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la mistificación, ¿no? Y llegamos a un temita controvertido, que es esta mistificación, que hay que mirarlo con cautela dentro de los terreros. Bueno, durante el estudio sobre la mediunidad, en este punto siempre se sitúa como el comportamiento de una persona que
impulsada por el deseo de ayudar, acaba desarrollando una mezcla de emociones, ¿no? Repletas del subconsciente. También se habla de lo que es importante en el estudio de la mediunidad, se habla que es importante evaluar lo que es efectivo y trae beneficios y que la mistificación en sí misma es un otro precedente muy profundo, muy complejo. Es algo que hay que tomarlo muy a serio y hay que estar vigilantes, ¿ok? Vamos a ver la definición para que lo entiendan mejor. La mistificación es la intención de mentir, algo que pasa con el burlón, ¿no? Hablamos ahora poco de los espíritus burlones o los que pueden ser los quiumbas también llamados así. Hay espíritus que fingen ser y hay personas que fingen serlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay espíritus que fingen ser entidades de luz, así como hay personas que fingen incorporar entidades de trabajo, entidades de luz. Entonces, si la intención es mentir, engañar, falsificar, eso sí que es mistificación. Cuando esto sucede y nunca debería suceder, el medium interfiere en la incorporación, adelantándose al guía o incluso suplantándolo con la intención de crear una mala situación o de repente querer tener tanto afán de querer incorporar que como no lo logra, pues lo finge, ¿no? Para no quedarse atrás, como decimos comúnmente. Algunos medios desequilibrados pretenden entonces incorporarse para satisfacer su ego o incluso para engañar a algunos consulentes, ¿no? Por ahí hay algún interés escondido, cual ellos necesiten mostrarse y como medios de incorporación. Es que no podemos confundir la mediunidad con un estatus, con un nivel superior. Siempre les digo que a veces el que incorpora es el que más debe, más débitos tiene de otras vidas y le han prestado esa mediunidad para que consiga deshacerse de esos débitos. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esa mistificación. Y si hay por ahí que ya a alguien que se le ha ocurrido o ya lo ha practicado, pues nada como corregirse, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, ni estamos para señalar a nadie tampoco. Aquí estamos todos para ayudarnos unos a los otros. Si hay algún hermano que tiene este problema, pues ya lo está escuchando y corríjase y siga su curso normal, porque todos no tenemos el mismo tiempo que nos lleve desarrollarnos. Va a depender mucho de nuestro empeño, de nuestra dedicación, del estudio, que es muy importante para que nuestro perispíritu esté más leve, menos denso de la vida terrenal y podamos estar listos para incorporar la conexión que hacemos con nuestros guías espirituales o nuestras entidades. Es importante también para que la incorporación se dé y se dé de una manera efectiva, se pueda afirmar muy bien y se pueda trabajar. Entonces hay que tener ese cuidado, por favor, siempre, siempre, siempre la mistificación, ¿ok? No se debe practicar. Entonces, cuando vemos que hay estos medios en ese estado de querer mistificar, ya sabemos pues que su camino va a ser corto, ¿no? La espiritualidad es seria, es rígida en las cuestiones éticas. Para ellos es muy importante, es por eso que siempre estamos dentro del espiritismo intentando fomentar la reforma moral, intentando fomentar el buen comportamiento, intentando fomentar la caridad, la humildad, en fin, todas esas cosas que todos nosotros ya conocemos, que hemos escuchado en los estudios, que hemos escuchado en las charlas, que escuchamos casi siempre que nos reunimos, intentamos alimentarnos un poco al respecto de lo que es un buen comportamiento moral, ¿no? La exigencia de un carácter recto es visible en todas las obras mediúnicas, ya que todos los guías son agentes, se dice que son agentes de la ley mayor y de la justicia divina, directa o indirectamente, todos en absoluto, ¿ok? Entonces ahora pasemos
a la siguiente, eh, donde vamos a hablar sobre un poquito más sobre el animismo, ya definiéndolo como una manifestación no plena, ¿no? O quizás solo parcial, donde hay dentro de la manifestación mediúnica, donde hay también intervenciones del propio medium en el proceso, ¿no? Sería como si el medium no renunciara al control de su propio cuerpo durante la incorporación y así suprimiera la manifestación, proyectando sus deseos íntimos de tal manera que anularan la manifestación mediúnica real. Para comprender mejor eso, vamos a tomar un ejemplo. Imaginemos un medium recién llegado al centro espírita, que todavía está desarrollando su mediunidad en el terreno. Durante algún tiempo, este medium observó toda la corriente mediúnica incorporando, ¿no? La gira que hacemos, cómo incorpora cada uno, sus guías espirituales, cómo son, cómo llegan, cuáles son los gestos, ¿no? Igual que cómo, qué sonidos hacen, en fin, todos los detalles de la incorporación. Y así comienza pues a descubrir cómo esto ocurre de manera física, ¿no? Cómo pasa, cómo sucede en el momento de la incorporación de los compañeros que ya lo hacen, ¿no? Y cuando finalmente llega el momento en que este medium comienza a trabajar incorporado con sus guías, como ya tiene grabado en su memoria la forma de incorporación que veía, ¿no? Como lo acabamos de decir, veía en la gira, veía cómo incorporaban, cómo llegaban, qué gestos hacían, qué sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y especialmente, normalmente es al líder espiritual, porque si nos ponemos a pensar, en su mayoría, todos están atentos al líder espiritual, a la Madre Santo, al dirigente, a ver qué hace, qué dice, cómo reza, cómo se para, cómo saluda, en fin. Entonces, automáticamente crea un bloqueo mental donde entiende que este es el camino correcto, ¿no? Como los medios antiguos y el líder o dirigente o maíz de santo lo hace. Y de esta manera sí termina realmente bloqueando parcialmente la manifestación de su guía, tomando la delantera en su forma de manifestación. Entonces es como que sigue un modelo, hay un modelo a seguir, ¿no? Y si de repente, qué sé yo, la Maíz de Santo levanta la mano derecha siempre cada que incorpora, pues a él le parece que si él no levanta la mano derecha, pues como que no está incorporando, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se ven en todos los centros espíritas, ¿ok? Se los estoy comentando para que presten atención y dejen fluir los gestos de sus propias entidades que jamás van a ser iguales, van a ser parecidos de repente, pero no totalmente iguales. Por ahí uno que otro más similar, pero es como cada uno de nosotros terrenales. Tenemos una personalidad cada uno, tenemos un gusto cada uno, tenemos una forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. A veces direccionado a hacer el mismo tipo de cosa, ¿no? Escribimos con la mano derecha, agarramos con 2 dedos, con 3 dedos el lapicero, en fin, cada uno tiene sus características, entonces es bueno dejar fluir a su propia entidad, ¿no? Entendamos pues que el guía espiritual está presente con este medio, pero esto aún no se ha manifestado completamente, ya que lo que tomó forma, ¿no? Lo que tomó forma en la manifestación fue solamente el patrón, o sea, lo que vio, ya instalado en la mente del medio, y esto es lo que distingue el animismo de la mistificación. ¿Están viendo ustedes? La mistificación es cuando se finge incorporar, ¿ok? Y el animismo es cuando se mezcla, vamos a decir, la personalidad del medio con el guía espiritual, con la entidad, ¿no? El animismo es parte del proceso de la comunicación mediúnica. Siempre va a existir algo de la comunicación mediúnica. El medio continúa con ese propósito de hacer la caridad, de ayudar a los demás. eh, Ahí va a darse cuenta
a medida que va pasando el tiempo, a medida que va avanzando en su desarrollo espiritual y mediúnico, que ese animismo inicial va a ser reemplazado así paulatinamente por un nivel mejor de comunicación por parte de sus propios mentores que lo van a ayudar en el proceso, ¿no? Pero esto es un proceso, como se dice, ¿no? Y poco a poco. Y yo me incluyo, porque al principio era de una forma, ahora fue avanzando de una forma diferente. Los que me conocen recuerdan que Pilintra solo hablaba en portugués, recuerdan, y que era que yo, dentro de mi animismo, estaba bloqueando el poder hablar en nuestro idioma y que sí se podía, porque eso no es un impedimento, no es un impedimento de que, porque ellos son espíritus realmente de la región, pues no, que ustedes ya conocen de Brasil, no necesariamente ellos tienen solamente que hablar y usar un traductor. No, yo bloqueaba y las entidades hablaban en portugués y después fui trabajando eso y lo retiré. Eso era animismo, ¿ok? El animismo siempre va a estar presente y es hasta algo que debemos tomar en cuenta porque es el que nos ayuda un poquito a conocer el trabajo de nuestros guías. Lo vamos a ver aquí en la conclusión, ¿no? Todo medium de Umbanda debe prestar atención, ¿no? Debe prestar atención a la manifestación del deseo de trabajar, del deseo de hacer frente a su guía espiritual, donde se pasa, pues, ¿no? Se pasa por un proceso de incorporación poniendo en evidencia sus deseos. Puede ser algo sutil o incluso ser una salida para sentimientos y deseos. El animismo, especialmente el del medium en desarrollo, no debe ser condenado en ninguna circunstancia. Hay que ser trabajado, hay que hacerse conscientes, reconocerse cada uno, realmente esto está pasando, realmente estoy poniendo, como se dice, algo de mi cosecha, realmente estoy, no sé, de repente queriendo eh, dentro de todo, entender que yo debo, como se dice, entre aspas, opinar en lo que la entidad está diciendo, en lo que la entidad está haciendo, debe tomar mis formas. A mí me gusta sentarme así, o me gusta pararme así, o me gusta hablar de esta manera, o no me gusta esto, no me gusta el otro. No, no se trata de eso. Se trata de respetar las formas de la entidad y también, ¿por qué no poner algo de sí, pero algo que sea positivo? ¿Ok? No se puede reprimir a las entidades. Las entidades, créanme, que no van a venir haciendo locura, parándose de cabeza o abriéndose de aspa de molino, qué sé yo. No van a venir de esa manera. ¿Ok? Ellos respetan las formas de cada uno de nosotros, las respetan y no nos obligan a nada. Por eso dejan fluir, por eso es que hay animismo, pues si no, no habría animismo, ¿ok? Y es algo relativamente bueno hasta cierto punto, hasta el punto en que vamos a poder, a la vez que vamos trabajando, vamos aprendiendo con la entidad, vamos aprendiendo, absorbiendo la sabiduría de la entidad, ¿ok? Lo que un medium totalmente inconsciente no hace. Y bueno, y como ya lo hemos dicho al principio de la presentación, son raros los mediums inconscientes hoy en día. Hoy en día la mayoría son semiconscientes o totalmente conscientes. Para siendo lo ideal, el semi-inconsciente para un buen trabajo donde el medium va a poder actuar, interactuar mentalmente más con la entidad. ¿Ok? Entonces, hemos concluido esta presentación. Gracias a todos por su atención.